Bueno, sean bienvenidos a este video realizado por estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Somos estudiantes del segundo semestre. Vamos a dar a conocer sobre los principales movimientos que se dieron en el Perú para que podamos tener una educación como es el de ahora, una educación universitaria. Simplemente esperamos que les guste a todos y bueno, disfrútenlo. 1905. Primera conmemoración del 1 de mayo en el Perú. La lucha por las 8 horas fue una constante a partir de esta fecha. El conflicto de Universitario de Arequipa de 1907, generado por las deficiencias pedagógicas, económicas y administrativas, más una enconada lucha por la elección del rector entre un grupo conservador y otro denominado liberal. Segunda etapa. Las autoridades y los docentes, bastante conservadores, tomando la reorganización del cuerpo docente, enviaron un memorial al gobierno solicitando la suspensión de labores en la universidad. El levantamiento de los estudiantes de la Universidad del Cusco, 1907, 1908 y aparte de 1909. Primera etapa. Los estudiantes solicitaban al Consejo Universitario la renovación por concurso de todas las cátedras, libertad absoluta de doctrinas, derogatoria del acuerdo del Consejo Universitario y rebaja de todas las pensiones de un 50%. Segunda etapa. Las autoridades y los docentes, bastante conservadores, tomando la reorganización del cuerpo docente, enviaron un memorial al gobierno solicitando la suspensión de labores en la universidad. El día 7 de mayo de 1909 expulsaron a los catedráticos que celebraban la sesión en el Salón General con lanzamientos de petardos y hasta disparos de armas de fuego. El gobierno clausuró la universidad el 20 de agosto de 1909. El 13 de marzo de 1909, algunos alumnos y egresados fundaron en el Cusco la Asociación Universitaria, destinada a vivir más de 20 años. Su primer presidente fue Demetrio Carazo, de destaca actuación en los acontecimientos del 7 de mayo. Fundación del Centro Universitario en los claustros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1907. Se funda el Centro Universitario con 2 personeros de cada una de las facultades, el 23 de septiembre de 1908. Se forman los Congresos Americanos de Estudiantes, Montevideo 1908 y Lima 1912. Las rebajas de los presupuestos para el sector de las instrucciones públicas por parte del gobierno a partir de 1912. La influencia de las nuevas ideas en los estudiantes universitarios. Enero de 1913. Nueva huelga de trabajadores. Los estibadores logran la conquista de las 8 horas de trabajo. Primer triunfo de los trabajadores. En el contexto internacional se destaca la Primera Guerra Mundial, 1914, causada por los intereses económicos de las grandes potencias capitalistas. Las consecuencias para la humanidad serían catastróficas. 1914. La protesta de los estudiantes sanmarquinos de la Facultad de Medicina contra la designación de Ramón Ribeiro para la cátedra de Historia Natural Médica. Los estudiantes favorecían a Carlos Monge. 1915. Nuevamente Monge entra en un concurso para la cátedra de bacteriología. La facultad prefirió a su contenedor. 1914. La protesta de los estudiantes sanmarquinos de la Facultad de Medicina contra la designación de Ramón Ribeiro para la cátedra de Historia Natural Médica. Los estudiantes favorecen a Carlos Monge. 1915. Nuevamente Monge entra en concurso para la cátedra de bacteriología. La facultad prefirió a su contendor Abel Olechea.
Los alumnos apedrean la casa del nuevo profesor. Periodo de consolidación de 1916 en adelante. Por su actuación más organizada, su vinculación con otros sectores de la sociedad, principalmente con los obreros, y su visión más clara de lo que querían. En 1916, los estudiantes universitarios fundan la Federación de Estudiantes del Perú, FEP. Su primer presidente fue el estudiante sanmarquino Fortunato Quesada, alumno de la Facultad de Medicina. En el contexto internacional, en 1917, acontece un hecho sin precedentes, que trazaría el rumbo hacia la humanidad entera. En el contexto internacional, en 1917, acontece un hecho sin precedentes, que trazaría el rumbo de la humanidad entera. Se realiza la primera revolución socialista de la historia mundial, la Revolución de Octubre, dirigida por los bolcheviques de Lenin a la cabeza. Influenciada, entre otros fenómenos, por las ideas revolucionarias rusas influenciada, entre otros fenómenos, por las ideas de la Revolución Rusa, estalla un acontecimiento que es un hito en la historia de nuestro continente, la Reforma Universitaria de 1918, en Córdoba, Argentina. Con el proverbial manifestó a los hombres libres de Sudamérica. Este hecho influyó en los estudiantes latinoamericanos y por ende en los peruanos. Diciembre de 1918. Los trabajadores crean la Federación Obrera Local y se lanza a la conquista definitiva de las 8 horas, iniciando la huelga general. Una delegación estudiantil actuó como mediadora entre el gobierno y los obreros, quienes aceptaron el planteamiento del gobierno. 1919. La Federación de Estudiantes del Perú recibe reconocimiento legal. En el año de 1920 se realiza el primer Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes del Perú, realizada en Cusco, del 11 al 20 de marzo. Este trascendental evento para el movimiento estudiantil peruano presentó una orientación patriótica. Algunos delegados manifestaron posiciones chauvinistas. Se trató con bastante entusiasmo la reforma universitaria. Aconteció además un hecho de muy significancia. En 1921, la Universidad Mayor de San Marcos recibe un receso tomada por 46 catedráticos en una asamblea. Los motivos, según estos, fue una protesta de estudiantes partidarios del gobierno contra Víctor Andrés Belaúnde, cuando daba una conferencia sobre el conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial. Dicho receso permaneció hasta 1922. En el contexto internacional, destacamos el Congreso de Estudiantes de Latinoamérica, realizado en México, 1921. La reapertura de la universidad se dio en 1922. El gobierno expidió la resolución de 23 de marzo de 1922 para abrir la universidad. Los catedráticos se opusieron. Leguía emitió entonces una nueva resolución considerando a la universidad transitoriamente como una institución particular, logrando así su reapertura. Abril 1923. Publicación de Claridad, órgano de la Universidad Popular. Empieza a descollar la actividad intelectual de José Carlos Mariátegui y la Federación de Estudiantes del Perú lo propone como catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. Los estudiantes catedráticos de mentalidades estrechas, además temerosos de las nuevas ideas, no lo aceptan. Los conflictos de 1923, 24 y 25. En 1923 estalló un conflicto, esta vez de los estudiantes contra el gobierno, por la consagración del Perú al corazón de Jesús. En 1924 y 25,
estallaron multitudinariamente en protesta contra el poder público. Sería una constante en el futuro con la consagración del Perú. El gobierno de Leguía terminaba un aparente nivel de entendimiento y simpatías con los estudiantes. Noviembre 1923. Empieza la ola represiva con la expulsión de 26 estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Ironías de la vida, porque esta universidad estaba necesitada de estudiantes. Hacía un enorme esfuerzo por convencerlos para que estudiaran en ella. Aún así se dio la aberrante expulsión. A fines de 1924 y a principios de 1925, la represión estudiantil se acentúa y deportan a varios dirigentes. El 20 de enero de 1927, la Federación de Estudiantes del Perú, OFEP, envía un oficio, firmado por su sin presidente Carlos Izaguirre, a la revista Mauta, con voto de aplauso por la labor desempeñada. En 1928 ocurre un acto de injusticia intolerable. Las autoridades superiores del recientemente creado Instituto Pedagógico expulsan a 6 estudiantes por el hecho de presentar un memorial al Congreso exigiendo la solicitud de un nuevo local. Pedía un nuevo local, además, el mejoramiento de métodos de enseñanza y de administración. Los normalistas o maestros que se encargaban de los estudios... En 1928 ocurre un acto de injusticia intolerable. Las autoridades superiores del recientemente creado Instituto Pedagógico expulsan a 6 estudiantes por el hecho de presentar un memorial al Congreso, exigiendo la solicitud de nuevos locales, de la mejora de enseñanza y de la administración. Los normalistas, maestros que se graduaban de la escuela normal, expulsaron recibiendo el apoyo de la Asociación Nacional de Preceptores. Según palabras textuales de Julio César Tello, en los años de 1926, 27, 28 y 29, no faltaron etapas de agitación por las razones de política nacional o de elecciones para la directiva de Federación de Estudiantes o centros de las facultades. En aquella época, cuando alguien tomaba la campana del patio de ciencia política y la comenzaba a tocar, las voces de asamblea se esparcían en todo el pabellón, hacían que los salones y los corredores queden vacíos, tan solo para ir a ver el patio de política. Esta generación fue extraordinaria, receptiva política, ya que allí se produjeron dirigentes destacados de la izquierda y otros partidos políticos. En el año de 1929, el mundo empieza a ser agobiado por un gran atraso o una gran crisis. Además, en este periodo se vive una etapa prebélica. Si quisiéramos sacar una conclusión de esta parte, afirmaríamos que la necesidad de organización de los estudiantes tuvo que ver mucho con la necesidad de organizar a la sociedad de una manera distinta, así adecuarse al avance de la civilización y enmarcar en el respeto de la dignidad del ser humano, así consiguiendo un respeto en el ente colectivo. Esta es una etapa muy rica de esfuerzos colectivos y también de personalidades, por poner la educación al servicio de todas las personas, por redistribuir de mejor forma la riqueza y por construir una patria justa y soberana. Continuando, pasamos a la etapa de relativo adormecimiento del movimiento estudiantil. Quiere decir que se calma un poco lo que son los movimientos, tanto universitarios,
Y pasamos al año de 1930, donde se da como fundada la Juventud Comunista. Esto antes de la muerte de la Mota. De la Mota se llama a José Carlos Mariátegui. Y bueno, después en la universidad su labor tuvo antecedentes en el Grupo Universitario de San Marcos, que así editaba la revista Vanguardia. La Juventud Comunista, desde su nacimiento, desde su fundación, tiene un componente principalmente estudiantil. Quiere decir también que los jóvenes comunistas jugaban un papel importante, incluso en el segundo proceso de la reforma universitaria. En este periodo, muchos jóvenes se habían integrado, la gran mayoría por la simpatía que despertaba la calidad y actividad intelectual de Mariátegui, y bueno, especialmente en la juventud universitaria. En ese mismo año se fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, que es fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre. Después de varios años de su anuncio, pues, ¿no? Entonces Haya de la Torre se hizo influyente a partir del primer proceso de reforma universitaria, y pues después ya se volvería caudillo, fundador y el principal dirigente del partido, o sea, del APRA. Y bueno, que llega a su muerte después. Una de sus principales características de él fue que protagonizó lo que es el partido político. Los militantes del APRA jugaron un papel destacado en el segundo proceso de la reforma universitaria. En 1931 y en el año de 1932 se da el segundo proceso de reforma universitaria. Pero para que pueda darse este proceso, sucedió que el conservadurismo de la aristocracia y la mentalidad feudal colonial estaba presente en la sociedad peruana. Y bueno, hicieron que muchos catedráticos sanmarquinos y los gobiernos de turno dificultaran por todos los medios la realización plena de los postulados de la reforma universitaria de 1919. Lo mismo que significaba nuevas ideas y por ende nueva visión del país. En este proceso además tienen sus orígenes las dos nuevos partidos que influirían decisivamente durante el siglo XX. Y bueno, así surgió con mayor fuerza el segundo lustro. Una corriente de reforma que golpeó fuertemente al movimiento estudiantil. Sucede que en el año de 1930 la universidad había regresado a su antiguo estado, es decir, a la mediocridad, al compadrazgo en las cátedras, al aislamiento de la sociedad y al avance de la ciencia y la cultura en el mundo. Como es de esperarse en un ambiente como este, los estudiantes tenían una gran sensibilidad y receptividad para los problemas del país. Y sucede que nuevamente se celebraría, con la diferencia que esta vez ya estaba en parte dirigido, pero sobre todo apoyados por los jóvenes partidos. Uno, el de la burguesía radicalizada, el APRA, que estaba dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre, y el otro, el de los trabajadores, el Partido Comunista del Perú, dirigido por el amauta José Carlos Mariátegui. Bajo el comando de Tomás Escadillo, elegido presidente de la FEP en el año de 1930, empezó la agitación para el segundo proceso de reforma universitaria. Las tachas de catedráticos por estudiantes de medicina, rechazada por la Junta de Catedráticos, sería el detonante. Estos se declaran en huelga y bueno, luego son apoyados por otras facultades. Y bueno, se toma la universidad el 11 de octubre de 1930. Este movimiento fue apoyado por los docentes, en la cual desconocieron a la autoridad universitaria y constituyeron una organización integrada por catedráticos y estudiantes para asumir el gobierno de la universidad. En respuesta, los militares, presidida por Sánchez Cerro, nombró un equipo de 7 catedráticos y 3 estudiantes para preparar un proyecto de reforma.
La participación estudiantil provocó un cisma en la comisión. El informe del Consejo Universitario se fue entregado al gobierno, que provocó que los estudiantes volvieran a tomar el local el 6 de febrero de 1931. Sánchez Cerro promulga estatuto provisorio. Esta dio vigencia a la representación estudiantil y derecho a tacha. Era una victoria para el movimiento estudiantil, pero así los estudiantes se declararon insatisfechos. Por eso fue que los estudiantes se habían reunido el 14 de febrero de 1931, donde la policía irrumpió el local universitario para desalojarlos. En el enfrentamiento murió el estudiante de medicina Guido Cay, uno de los principales mártires del movimiento estudiantil. El rector de San Marcos, Matías Manzanillo, pidió licencia. Con él se alejaron otros miembros del Consejo Universitario. Y bueno, con el comprometido apoyo y en medio del júbilo de los estudiantes, asumió el rectorado el maestro José Antonio Encinas, quien provenía de clase media provinciana con contactos proletarios. Aquí jugaron un papel muy importante entre los nacientes partidos comunistas y el APRA. En el año de 1932 se suspende la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, en el año de 1935, bajo el estatuto promulgado por el gobierno de Óscar R. Benavides, la nueva universidad reabrió sus puertas. Y bueno, tuvo una novedad, que las conquistas estudiantiles fueron eliminadas casi en su totalidad. Se prohibió el cogobierno estudiantil, se prohibió el derecho a tacha, y bueno, durante estos años el movimiento estudiantil vivió una etapa de relativo adormecimiento. Los acontecimientos posteriores darían paso a un tercer proceso de reforma universitaria. En el año de 1936 se presentan 4 candidatos en las elecciones, en los cuales fueron Jorge Prado, Vicente Villarán, Luis Flores, Luis Aguirre, que ellos fueron apoyados por los apristas, considerados en ese momento grupos ilegales. En el año de 1939 hay otras elecciones donde gana Javier Prado, también que estaba apoyado por varios grupos. En el Partido Comunista pues tenía la lógica de cerrar filas contra el fascismo. Se nota claramente la vacilación, producto del pobre entendimiento del marxismo y además el seguidismo que caracterizaba la dirección del partido. En el año de 1941 se da un conflicto en Ecuador. Y bueno, estos conflictos eran importantes, las cuales obedecían intereses económicos o políticos en las principales potencias capitalistas, en las cuales nuestro país era una suerte de peones, de las cuales ellos jugaban como una tabla de ajedrez que estaba a su servicio en cualquier momento. También se escuchan los rumores de la Segunda Guerra Mundial. Llegaba Hitler y así como máximo líder, el guía del fascismo, desencadenaría el horrendo acontecimiento bélico. En la Segunda Guerra Mundial mueren millones de personas, y estos fueron responsables las principales potencias capitalistas del planeta, y el motivo fue que querían el control de los mercados en el mundo. Y así se da que en el año de 1940 la juventud queda profundamente con las huellas en su conciencia, y esto afecta tanto al Perú y toda Latinoamérica. En el año de 1944 se da la reactivación de la FEP. Los estudiantes empiezan a despertar, y en ese mismo año se da pues lo que es la reactivación de la Federación de Estudiantes del Perú, la cual ya había sido desactivada en el año de 1932. Bueno, y se cierra pues, ¿no?, en el año de 1932 la Universidad Nacional de San Marcos. Y
se reabre en el año de 1935, pero la FEP todavía se vuelve a reactivar en el año de 1944. En el año de 1945 y 1946 surgió un ambiente más democrático en el país. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero sin embargo la ley universitaria mantenía el sello autoritario, antiestudiantil y conservador del Estatuto de 1935. Y bueno, así volvió a renacer el movimiento estudiantil, pero esta vez con más tendencias extraacadémicas. En el año de 1948 se da el tercer Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes de Perú y se convoca a todos los estudiantes. En 1950 se da un proceso de gran importancia en la ciudad de Arequipa. Sucede que el director del Colegio Nacional de la Independencia Americana en Arequipa exhortaba a dar vivas por el colegio, que fueron respondidas por los estudiantes con indiferencia. Y bueno, así, después de 2 días, a las 8 de la mañana, los estudiantes declararon la huelga y tomaron el plantel, entregando el pliego de reclamaciones consistentes en rendimiento de cuentas y bueno, que se había cobrado a los alumnos y a los padres de familia. Otra era la abolición del sistema vil del puntaje utilizado por el personal disciplinario y bueno, la destitución del director por incapacidad comprobada. Y en el año, un año antes, se celebraba festejos del colegio, ¿no? Y bueno, de todos esos fondos tenían que rendir cuentas. Y en 2 días, el 3 y el 14 de junio, pues se lleva a cabo la rebelión. Y en este acontecimiento mueren 24 personas. Y antes, para resaltar que en el año de 1948 se produjo una situación política reaccionaria. El dictador Odría había vulnerado los derechos sociales y todas las conquistas de la reforma universitaria de 1945 y 1946. Y bueno, y así sucede que en el año de 1949 también triunfa la rebelión china, y eso es en un contexto internacional. Entonces sucede también que los comunistas peruanos y que los jóvenes tenían una extraordinaria receptividad a los problemas del país y del mundo. Durante la década de los 50 acontece la Guerra de Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial se posiciona la hegemonía del imperialismo norteamericano y pasa a liderar el capitalismo mundial. Y bueno, para darles las gracias a todos por poder ver este video, sin antes mencionar que somos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y bueno, los integrantes son Tejeda Ramos Freddy Daniel, Carburi Cramaro Frank, Guillén Machuca Roy y Alania Atok Jr. Es todo por ahora, espero que les haya gustado el video y bueno, hasta luego.